En medio de los escombros de una calle devastada, un joven de pelo oscuro se encuentra con sus compañeros, su expresión se endurece con resolución. Internamente jura proteger esta tierra, mientras una voz grita confundida por el caos, insistiendo en que no pueden seguir atacando. Su compañera, una joven con un gran sombrero de bruja, se vuelve hacia él con una sonrisa alegre pero amenazadora. Le pide permiso para convertir a sus enemigos en carne picada, mientras que otra compañera, una mujer de largo cabello claro, observa con expresión severa y el puño cerrado. La expresión de la mujer severa se suaviza en una sonrisa amable. Con sus compañeras listas, el rostro del joven queda en sombras, sus ojos llenos de sombría determinación. Da su consentimiento. Sí. Adelante, dice, antes de empezar a añadir algo más. El recuerdo se traslada a varios años antes. Una versión mucho más joven del chico está sentado felizmente, absorto en un libro. Se presenta en sus pensamientos como Adele, el hijo del señor que gobierna la tierra de Reidlich. Continuó leyendo, comprendiendo que, como futuro señor, era crucial que conociera bien sus propias tierras y las naciones vecinas. Con entusiasmo, encuentra un mapa que muestra los alrededores de Reidlich dentro del libro. Su dedo trazó las líneas del pergamino, identificando los lugares uno por uno. Reconoció el reino de Ardels, la tierra del Margrave Randheld y lo que creía que era la tierra del conde Mejor. Se quedó sin aliento. Una repentina e impactante revelación lo golpeó. Aunque era la primera vez que veía un mapa así, de alguna manera conocía todos los nombres de estos lugares. La revelación lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Ahora lo entendía, todos esos nombres eran de un juego que solía jugar en una vida anterior, un juego llamado Ardell's Miracle. El recuerdo de su yo pasado jugando a ese mismo juego apareció ante sus ojos. Había reencarnado en el mundo del juego. Procesó la increíble verdad, la reencarnación era real, pero su alivio fue breve, ya que otro pensamiento surgió. Recordó al protagonista del juego, Arklay, y supo que ese personaje no se parecía en nada a él. Una ola de confusión lo invadió. La última y aterradora pieza del rompecabezas encajó. En el juego Arklay, no había ningún personaje llamado Adele, ni entre los aliados del héroe, ni entre sus enemigos. La pregunta resonó en su mente, llena de un horror creciente. Entonces, ¿quién, demonios me reencarné? Se devanó los sesos, tratando de situar su nueva identidad en el contexto del juego. El nombre, Adele, no le decía nada, pero Reidlich le trajo un vago recuerdo. Recordó que era un lugar que aparecía a mitad de la historia del juego. Entonces, el recuerdo lo golpeó con toda su fuerza. En su vida pasada, se había derrumbado desesperado al enterarse de que Reidlich era un lugar ya en ruinas, sin nada de valor. Procesó las implicaciones con una extraña sensación de emoción. No solo había reencarnado en el mundo del juego, sino que estaba específicamente en el territorio fronterizo que fue destruido por un personaje villano. Esa emoción se convirtió instantáneamente en conmoción. No era solo un personaje secundario, era alguien que ni siquiera aparecía en la historia, un ser incluso menos importante que un personaje de relleno. La cruda realidad de su situación se hizo patente. No poseía habilidades especiales ni bendiciones y había nacido en una frontera destinada a la ruina. Le preocupaba que, a este paso, todos en el pueblo, incluidos su nueva madre y su padre, perecerían. Su desesperación se convirtió en determinación. Golpeó la mesa con el puño, jurando hacer lo que fuera necesario para destruir esta bandera de la fatalidad. Se negaba a dejar que esta nación cayera en la ruina, confiando en la única ventaja que tenía, su conocimiento del juego. Sin embargo, mientras se sentaba a considerar sus opciones, se dio cuenta de una limitación crucial. A juzgar por la historia del juego, la trama principal no comenzaría hasta dentro de 9 años. Eso significaba que tenía que encontrar una solución en ese tiempo, un periodo que le parecía demasiado corto con la escasa información que poseía. Decidió que al menos podría intentar encontrar la verdadera causa de la caída de la nación si empezaba a investigar ahora. Mientras su mano se deslizaba sobre un mapa que mostraba las naciones circundantes, tuvo una repentina y escalofriante revelación. El mapa reveló la aterradora verdad. Su pequeño hogar, Reidlich, estaba situado dentro de las tierras del conde Mejor, que a su vez estaban rodeadas por los 4 costados por territorios gobernados por personajes, villanos, sumamente poderosos. La Tierra de la Muerte, el bosque occidental y las tierras del Margrave Randheld. Comenzó a enumerarlos en su mente, cada uno una catástrofe. Los demonios en la Tierra de la Muerte pretendían aniquilar a la humanidad. La bruja de la calamidad en el bosque occidental era una amenaza de nivel de jefe final. La hija del Margrave Randheld era una villana, y el propio conde Major era un demonio demente. Estaba atrapado, rodeado de nada más que jefes finales, y la abrumadora realidad lo sumió en el pánico. Se desesperó, preguntándose cómo se suponía que un noble insignificante, con menos importancia que un personaje de fondo, iba a lidiar con semejante desastre. Su mente iba a toda velocidad. Solo le quedaban 9 años. En la historia de fondo del juego, uno de los villanos había atacado esta tierra, pero los detalles eran escasos. El hecho de que la trama principal del juego comenzara en 9 años solo podía significar una cosa: los villanos seguían activos. Estaba completamente perdido. Impulsado por esta sombría revelación, se dirigió a las afueras del norte, cerca de la Tierra de la Muerte. Recordó de sus memorias que debería haber alguien aquí, alguien que podría ser un gran recurso para ayudarle a evitar su perdición. Mientras se acercaba a una estructura de madera, una voz lo llamó desde atrás. Antes de que pudiera reaccionar, apareció una figura, presionando un cuchillo contra su garganta.
El extraño, con el rostro oculto por una capucha, exigió saber su nombre y que lo traía hasta allí. Sobresaltado, se preguntó cómo esa persona había llegado tan rápido detrás de él. Balbuceó una disculpa, pero el extraño simplemente volvió a preguntar por su nombre. ¿Caín? El extraño, Caín, pareció bajar la guardia y le preguntó si algo andaba mal o si había ocurrido algo. El nombre resonó en su mente. Caín. Lo reconoció al instante. Caín Arceus. Era el nombre de uno de los villanos del juego. Intentó mantener la compostura, diciéndose a sí mismo que no levantara la voz. Sus recuerdos del juego volvieron de golpe. Caín Arceus era uno de los personajes más fuertes, lo suficientemente poderoso como para ser un jefe final. Debido a su crueldad a sangre fría al ejecutar a innumerables humanos, con el tiempo se ganaría el título de primer ministro demoníaco que gobierna el mundo. Recordó que, según la trama, Caín vivía en esta zona de niño. Fue un golpe de suerte. Este era el chico que, por alguna razón, caería en la oscuridad y buscaría aniquilar a todas las naciones humanas. Adele se dio cuenta de que había valido la pena correr el riesgo de venir a buscarlo. Se le ocurrió una idea brillante. La trama del juego aún estaba a 9 años de distancia. Esto significaba que todos los personajes que se convertirían en los grandes, villanos y jefes finales, todavía eran solo niños. Imagina un nuevo camino a seguir. Si puede ganarse a los futuros villanos, mientras aún son jóvenes, no solo dejarán de ser amenazas. Podrían convertirse en poderosos aliados, luchando a su lado en futuras batallas. Su plan no es derrotarlos, sino ganárselos y usar su fuerza. Para proteger su tierra y evitar su propia perdición, resuelve convertir incluso a los villanos en sus aliados. Para un noble insignificante, este es su único medio de supervivencia. Su ensoñación estratégica se ve interrumpida por el sonido de una tos. El niño, Caín, llama a su madre. Mientras Adele se pregunta cómo se los ganará, se presenta una nueva variable. Sigue el sonido hasta una pequeña y rústica habitación donde una mujer de largo cabello claro está sentada en la cama. Parece frágil, pero ofrece una sonrisa amable, preguntando quién podría ser. Caín se interpone protectoramente entre ellos. Antes de que pueda responder, Caín exige enojado saber quién lo dejó entrar, afirmando que su madre está postrada en cama. Adele, sin embargo, queda impresionado por la belleza de la mujer y, más importante, por sus orejas puntiagudas, un rasgo especial de los demonios, al igual que las de Caín. Los rasgos coincidentes confirman su sospecha con absoluta certeza. No hay duda, ambos son demonios. Esta revelación encaja perfectamente con sus recuerdos del juego. Recuerda que viven escondidos en esta destartalada cabaña precisamente para evitar la persecución de los humanos. Caín se vuelve hacia su madre, con la voz llena de preocupación mientras la insta a dormir, recordándole que todavía tiene fiebre. Adele observa, recordando el sombrío futuro en el que su casa oculta es descubierta y son expulsados por los humanos. Mientras observa, un recuerdo más oscuro aflora. Recuerda que la madre de Caín muere de su enfermedad como resultado directo de estos eventos. Esta tragedia se convierte en el catalizador de la venganza de Caín, llevándolo a diezmar todo el reino. Al darse cuenta de que la supervivencia de ella es clave para ganarse a Caín, Adele decide que debe presentarse adecuadamente. Da un paso adelante y se presenta formalmente como Adele Radlick, el heredero legítimo del señor de Reidlich. Caín se queda atónito al oír que es un señor. La mujer, aún débil, se presenta como Mersa, explicando que su fiebre no ha cedido a pesar de probar varias medicinas y terapias. Caín escucha con expresión de dolor mientras su madre, Mersa, se disculpa con el joven señor. Expresa su profundo pesar, temiendo haberle contagiado su enfermedad y le insta a cuidarse. Con una mirada cansada, añade que su propia salud sigue empeorando. En respuesta a su desesperación, él extiende una mano, una suave luz brillando en su palma. Le hace una pregunta sorprendente a la mujer enferma, ¿le creería si afirmara que puede curar su enfermedad? La afirmación los deja a ambos atónitos. Los ojos de Caín se abren de par en par, una esperanza desesperada asomando en su rostro mientras tartamudea, ese se puede curar. Su destello de esperanza se extingue de inmediato por la incredulidad. Deja de decir tonterías, grita, apretando el puño. Mersa, sin embargo, parece considerar la posibilidad. Sin inmutarse, Adele reconoce su escepticismo y se prepara para ofrecerles algo más tangible. Adele le hace un voto solemne a Caín, con una expresión inquebrantable. Declara que si resulta estar mintiendo, Caín es libre de matarlo. Caín escucha, con el rostro convertido en una máscara de incertidumbre. Llegan a su destino, la boca de una oscura mazmorra enclavada en el bosque del norte. Adele confirma que ahí es a donde se dirigían, pero Caín, que sostiene a una preocupada Mersa, se pregunta qué podrían hacer en un lugar así. Continúa con sarcasmo, preguntando si Adele cree seriamente que aquí se esconde una cura milagrosa para la enfermedad de su madre, y le regaña diciéndole que esa no es forma de hablarle al hijo del Señor. Adele simplemente se ríe y le dice que no se preocupe. Dentro de los pasillos de piedra, encuentra un lugar adecuado junto a una pared. Mientras Caín y Mersa observan con aprensión, Adele anuncia que este lugar servirá. Se vuelve hacia ellos y les hace su petición, que Caín lance un hechizo de agua de nivel principiante justo ahí. Caín reacciona con incredulidad, recordándole a Adele la enfermedad de su madre y su confusión. Adele insiste con calma en que esa es precisamente la razón de su petición. Caín argumenta que su madre lleva mucho tiempo postrada en cama y carece de energía para tales cosas, incluso para un simple hechizo. Adele desestima su preocupación, afirmando que ese no es el problema. Suspirando de frustración, Caín declara que la situación no tiene remedio y se lamenta de haber sido un necio al confiar en un humano. Le dice a su madre que se van.
Cuando se dan la vuelta para marcharse, la voz afilada de Adele corta el aire, preguntando si Caín está huyendo. Repite su promesa anterior con una intensidad feroz, afirmando que está arriesgando su vida. Desafía a Caín, preguntándole si de verdad va a huir sin siquiera poner a prueba esta propuesta. Mersa lo mira conmocionada, llamando a su madre. Ante esto, Mersa se vuelve hacia Caín, con los ojos llenos de lágrimas. Le suplica, con la voz temblorosa, diciendo que quiere depositar su fe en el maestro Adele. Adele siente una oleada de alivio y admite para sí mismo que le preocupaba que se fuera. Conmovido por la súplica de su hija, un Caín nervioso finalmente cede. Bien, dice, y luego confirma, un hechizo de principiante servirá, ¿verdad? Él permanece en silencio mientras Mersa, sentada en un bloque de piedra, lo anima a continuar. Ella insiste en que lance el hechizo con todas sus fuerzas, segura de que será convincente. En respuesta, él lanza el hechizo. Un torrente masivo de agua brota de un círculo mágico brillante, mucho más poderoso que un simple hechizo de principiante. El diluvio se estrella a través del pasillo de la mazmorra, arrastrando a Mersa en su poderosa corriente. Mientras el agua retrocede, Caín mira con incredulidad, con la boca abierta. Adele, sin embargo, simplemente sonríe, aparentemente complacido con el resultado. Su asombro se convierte en ira. Se enfrenta a Adele, exigiendo saber por qué un hechizo de principiante, normalmente solo lo suficientemente potente como para regar plantas, tuvo una fuerza tan inmensa. Grita, preguntando qué le hizo Adele a su madre. Adele explica con calma que el increíble poder del hechizo es en realidad resultado de la enfermedad de ella, para gran confusión de Caín. La explicación solo profundiza su confusión. Las lágrimas brotan en los ojos de Caín mientras lucha por entender la conexión entre el hechizo y la condición de su madre. Antes de que Adele pueda dar más detalles, la voz de Mersa corta la tensión. Ella comenta que después de lanzar el hechizo de agua, su cuerpo se siente increíblemente ligero, ya no agobiado por la pesadez que sentía antes. Preguntándose cómo es posible, intenta ponerse de pie pero pierde el equilibrio, gritando mientras cae. Adele se mueve rápidamente, atrapándola antes de que caiga al agua. Mersa se disculpa, explicando que ha pasado mucho tiempo desde que pudo ponerse de pie. Adele le asegura que está bien, mirándola con una expresión de preocupación. Él escucha mientras Mersa, todavía apoyada en él, expresa su profunda incredulidad. Confiesa que desde que enfermó, se había resignado a no volver a ponerse de pie, creyendo que la enfermedad acabaría por quitarle la vida. Lágrimas de gratitud corren por su rostro. Abrumada por la emoción, le dice que de verdad no tiene palabras para agradecerle. Él le devuelve una sonrisa amable, restando importancia a sus agradecimientos al afirmar humildemente que solo hizo lo que era natural. Por dentro, sin embargo, exhala un suspiro de inmenso alivio. Estaba seguro de que el método funcionaría gracias a su conocimiento del juego, pero se alegra de que haya tenido éxito. Su alivio se ve interrumpido por una repentina y abochornada revelación. El hechizo de agua de antes ha vuelto la camisa de Mersa completamente transparente. Mientras Mersa lucha por ponerse de pie por sí misma, él entra en pánico internamente, pensando que si Caín viera a su madre en ese estado, arruinaría la buena impresión que había causado. Rápidamente se disculpa y le ruega que no se esfuerce, recordándole que todavía le falta energía. Justo en ese momento, Caín se acerca a ellos con expresión seria. Exige saber cómo su madre fue curada con un simple hechizo. Tomado por sorpresa, Adele tartamudea, sin saber cómo responder. Antes de que pueda responder, el propio Caín da la explicación. Revela que la enfermedad que padecía Mersa se llama enfermedad de maná, una condición en la que una sobreconcentración de maná en el cuerpo provoca envenenamiento. Mira directamente a Adele, con una comprensión creciente en sus ojos mientras pronuncia su nombre. El hecho de que tal enfermedad exista parece conectar con algo más en su mente. Adele, a su vez, lo mira con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. La revelación golpea a Caín de lleno. Su expresión se suaviza y, con un profundo sonrojo, se dirige a Adele con un respeto recién descubierto, pidiéndole perdón por todo su comportamiento insultante hasta ese momento. Apretó el puño, explicando que los demonios han sufrido mucho a manos de los humanos, lo que le hizo imposible confiar en Adele al principio. Pero, continuó, Adele había sido lo suficientemente amable como para enseñarles una cura para su madre, incluso arriesgando su propia vida. Mientras comenzaba a arrodillarse, se presentó formalmente, Kenorcias. Luego inclinó la cabeza ante un sorprendido Adele, jurando su lealtad eterna. La repentina declaración dejó a Adele momentáneamente atónito, mientras Caín lo miraba con sincera determinación. Extendiendo la mano, Adele tomó la de Caín para ayudarlo a levantarse, aceptando su juramento y diciendo que se alegraba de tenerlo. Desde una corta distancia, Mersa los observaba. Unos días después, en una habitación bien amueblada, una sirvienta demonio de largo cabello claro le llevó una bandeja a Adele, anunciando que había preparado té. Adele le dio las gracias a Caín, revelando que le había pedido a su padre que permitiera que tanto Caín como Mersa trabajaran en su mansión. Se enteró de que Mersa también estaba en la mazmorra, practicando hechizos de agua según sus instrucciones. La sirvienta comentó que nunca imaginó una enfermedad en la que uno no recuperara maná descansando, sino que tuviera que lanzar hechizos para mejorar. Adele explicó entonces la mecánica de la enfermedad de maná. Ocurre cuando el cuerpo recupera más maná de su capacidad, creando un excedente dañino. Liberar ese exceso de maná a través de hechizos alivia los síntomas. Concluyó con una grave advertencia de que si Mersa hubiera seguido simplemente descansando, su vida habría estado en peligro. La sirvienta expresó su asombro por su extenso conocimiento, pero Adele, sentado en su escritorio, desvió el elogio. Afirmó que le estaba dando demasiado crédito, desestimando su pericia como un mero conocimiento de juego. Escuchaba mientras la asistente demonio, con el rostro sonrojado por la emoción, le juraba su lealtad eterna.
Expresó una profunda gratitud por haberla contratado a ella y a su madre sin discriminación, jurando pasar el resto de su vida devolviéndole este gran favor. Pero mientras aceptaba sus palabras con una sonrisa amable, pensó para sí mismo que la gratitud de ella no era el único beneficio que había conseguido. Sus pensamientos se centraron en su estrategia general. Consultando un libro abierto en un mapa regional, trazó un camino con el dedo. Ese era su próximo objetivo. Con esta decisión, reflexionó con sombría satisfacción, el futuro en el que Caín lo mata había desaparecido para siempre. El objetivo de este nuevo camino se enfocó en su mente, una figura misteriosa con un sombrero grande y puntiagudo. Sabía exactamente a quién necesitaba encontrar, la bruja silenciosa que vive en el bosque del oeste. Han pasado 3 meses desde que Adele contrató a sus nuevos asistentes. En su tiempo libre, Caín se dedica a entrenar su esgrima, todo mientras continúa con su servicio. Mersa, por otro lado, se ha hecho cargo de toda la cocina en la mansión. Saluda a Adele cálidamente una mañana, anunciando que el desayuno está listo. Mientras come, Adele se maravilla con la comida, pensando para sí mismo que su comida es para morirse y se ha convertido en un punto culminante diario. Mersa le pregunta entonces si planea visitar la mazmorra de nuevo para el tratamiento de su enfermedad de maná. Él confirma que ese es el plan, declarando que es hora de comenzar su conquista de la bruja de la calamidad. Tomando sus palabras demasiado a la ligera, Mersa sonríe y se ofrece a preparar una fiambrera para la ocasión. Se ofrece a acompañarlos e incluso sugiere invitar a Caín, dejando a Adele totalmente desconcertado. Su destino es una mazmorra oculta en el bosque del norte, un lugar que guarda un secreto particular en sus oscuras profundidades. En el piso más profundo yace la bruja silenciosa, Siana, cuya reserva de maná es lo suficientemente vasta como para diezmar el mundo entero. Según las viejas historias, fue engañada por un individuo malvado, lo que torció su corazón para odiar a los humanos. La leyenda dice que quien levante su sello recibirá un poder inmenso. En poco tiempo, se convirtió en una figura villana, temida por todos como la bruja de la calamidad, mientras traía la destrucción sobre la tierra. Adele sabe que estos eventos solo ocurren después del inicio de la línea de tiempo del juego. Con 9 años de sobra, eligió esta mazmorra como pretexto para tratar la enfermedad de Mersa. Aprieta el puño, decidido a llegar al piso más profundo y encargarse él mismo del sello de Siana. Pero hay un problema, mira la cesta de picnic, pensando que su madre definitivamente empacó demasiada comida. Su preocupación se confirma al ver a Mersa preparando alegremente un picnic completo. Solo puede mirar, lamentando internamente lo increíblemente relajada que es su madre. Finalmente habla mientras Mersa le ofrece un bocado. Les pregunta si no tienen la intención de adentrarse en la mazmorra. Tanto Mersa como Caín lo miran conmocionados, mientras Mersa pregunta a qué se refiere. Para ellos, esto era claramente solo un picnic. Rápidamente aclara sus intenciones, explicando que, aunque planea llegar al piso más profundo algún día, por ahora solo están explorando. La idea del picnic, sin embargo, todavía parece desconcertarlo. Su retractación frustra a Mersa, quien argumenta que, ya que han llegado tan lejos, no estaría de más seguir un poco más adentro. Adele la observa, dándose cuenta con cierta preocupación de que ella está completamente decidida. En respuesta a su arrebato, Caín afirma con calma que ha visto el esfuerzo que ella ha puesto en su entrenamiento cada día. Mersa susurra entonces que estaba emocionada por mostrarle al maestro Adele los resultados de su duro trabajo. Él le ofrece una sonrisa amable, asegurándole que, aunque no pueda mostrárselo hoy, esperará con ansias el día en que pueda hacerlo. Un ligero sonrojo aparece en el rostro de Mersa mientras asiente. Mientras el grupo se sienta en el suelo de la mazmorra, la asistente le pide permiso a Adele para empezar a lanzar hechizos. Él accede, pero suspira internamente con preocupación. Recuerda que en el juego, esta mazmorra requería un nivel de al menos 20 para completarse, una hazaña que llevaría a Caín al límite mientras que él mismo podría ofrecer poco apoyo en combate. Se pone de pie, con los brazos cruzados, contemplando su estrategia. Aunque todavía hay tiempo antes de que el sello de la bruja sea roto por algún villano, él cree firmemente que asegurarla como aliada lo antes posible es el curso de acción más prudente. Sus pensamientos se desvían entonces hacia la verdadera razón de su urgencia. Es porque la bruja Siana es, en su recuerdo, un personaje muy atractivo con el mejor diseño físico de todo el juego. Una imagen seductora de ella llena su mente. Imagina el escenario perfecto. Siana, liberada de su sello, le sujeta suavemente el rostro y le da las gracias, preguntándole su nombre. Así es como él visualiza que debería desarrollarse su primer encuentro. La fantasía se profundiza cuando la Siana imaginada promete cumplir cualquier deseo que él tenga, ofreciéndose a consentirlo como una hermana mayor. Una expresión de suficiencia y satisfacción cruza el rostro de Adele mientras se deleita con la idea. De repente, su ensoñación se ve interrumpida por una pregunta cortante a sus espaldas. ¿Qué están haciendo ustedes tres aquí? Se da la vuelta bruscamente, sobresaltado, para ver a sus compañeros mirándolo fijamente. Él la mira conmocionado, tartamudeando su nombre mientras una mujer con delantal y otra con un gran sombrero de bruja aparecen ante ellos. La mujer del sombrero exige furiosamente saber qué creen que es este lugar. Su furia aumenta mientras se identifica como Siana, la bruja silenciosa, reprendiéndolos por atreverse a perturbar su morada. Adele, observando desde atrás, se da cuenta con creciente horror de que para que ella esté en los niveles superiores, alguien debe haber roto su sello. Esta muestra de ira convence a Adele de que parece endemoniadamente enfadada. Entra en pánico, preguntándose si ya le han lavado el cerebro para que odie a los humanos. Su voz destila desprecio mientras pregunta si tienen alguna idea de la molestia que han causado.
Caín y Mersa solo pueden mirar, confundidos por su acusación. Ella los mira con desdén, sus ojos fríos y afilados, acusándolos de hacerse los tontos. Con un destello de magia encendiéndose en su mano, declara que hará que sus cuerpos entiendan cuánto la han enfadado. Un aura poderosa emana de su figura. La inmensa presión de su magia envía una onda de choque a través de la cámara, obligando a Adele y Caín a prepararse. Adele se da cuenta con alarma de que su poder está a la par con el de un jefe final. Mientras luchaban, aparece un joven de pelo puntiagudo, animando a Siana y proclamando que lamentarán para siempre en el más allá haber incurrido en su ira. Adele, abrumado, se pregunta qué podrá hacer. Él grita una orden, diciéndole a Mersa que necesita lanzar un hechizo de agua a Siana de inmediato. Aunque sorprendida, Mersa acata rápidamente la orden. Su razonamiento es claro, los hechizos de Siana son increíblemente poderosos, pero tardan en activarse. El hechizo de ellos es más débil, pero más rápido. Mientras Siana reúne una enorme esfera de energía oscura, él le grita a Mersa que actúe ya. Le grita a Mersa que le lance el hechizo. Un poderoso torrente de agua brota, golpeando a la bruja silenciosa de frente y arrancándole un grito de sorpresa. El impacto crea una enorme nube de vapor y, desde dentro de la niebla, la bruja los maldice. Adele, confundido por la repentina bruma, se da cuenta de que su hechizo de agua no solo disipó la magia de ella, sino que también creó la cortina de humo, confirmando que ellos estaban detrás de la interrupción. Cuando el vapor se disipa, la alta bruja ha desaparecido. En su lugar hay una niña pequeña y empapada, quejándose de que la han vuelto a mojar. Mientras Caín y Mersa la miran con confusión, la niña pregunta quiénes son. Cuando ellos responden preguntando quién es esta niña, ella declara con orgullo que es Siana. Luego anuncia con un puchero que su hechizo de ilusión ha sido disipado. Adele, completamente desconcertado, le pregunta qué quiere decir con eso. Siana explica que la forma adulta que vieron antes era una falsificación creada con magia de ilusión. Este cuerpo más pequeño, afirma, es su verdadera forma, una que posee una presencia más fuerte. Él se queda mudo ante esta revelación. Las palabras, ilusión y forma verdadera, resuenan en su mente. Había asumido que su apariencia adulta era algo en lo que se convertiría al crecer, pero la aplastante verdad lo golpea, esta es su forma de por vida. Siana, ajena a su agitación, le pregunta en qué está pensando. La conmoción lo abruma y se desploma de rodillas, murmurando sobre el falso hechizo de ilusión. Caín corre a su lado alarmado, llamando al maestro Adele. Su puño tiembla sobre el suelo de piedra. No puede creerlo. Después de haber esperado tanto para conocer a Siana, esta era la realidad. La imagen idealizada de la Siana adulta de sus recuerdos se hace añicos. Abrumado, lanza un grito interno, maldiciendo a los desarrolladores del juego por este cruel giro. Siana mira al grupo desconsolado desde un pozo de piedra. Aclara que cuando habló de una molestia, y de que ellos estaban, detrás de esto, simplemente se refería a su hechizo de agua. Ella les apunta con un dedo acusador, alzando la voz hasta convertirla en un grito. Declara que ha sido sometida repetidamente a ser sumergida en agua, todo porque han estado lanzando hechizos de agua en la mazmorra todos los días. Adele intenta aclarar, afirmando que solo han estado lanzando hechizos en el primer piso. Ella desestima su argumento, explicando que, si bien es cierto, la mazmorra tiene muchos pisos. El agua que lanzaron se filtró de piso en piso, llegando finalmente al nivel más profundo donde ella estaba sellada. Ella continúa su frenética explicación, revelando que el agua rompió las paredes cerca de su sello y que estuvo a punto de ahogarse. Los demás escuchan en un silencio atónito, dándose cuenta con horror de que sus acciones fueron un método no intencionado para levantar su sello, todo mientras ella simplemente quería una noche de sueño tranquilo. Después de que su morada quedara sumergida, apenas logró sobrevivir y escapar a los pisos superiores. Y como si esa terrible experiencia no fuera suficiente, ella echa humo, tuvieron el descaro de empaparla directamente con agua. Su rostro se contrae en un gesto de furia mientras exige saber cómo piensan compensarla por lo que han hecho. Reaccionando a la amenaza palpable, Caín se mueve rápidamente para proteger a Adele, diciéndole a su amo que se ponga detrás de él. Él se queda helado, presa de una nueva oleada de pánico. Cae en la cuenta de que la magia de agua de Mersa ya no será efectiva, y se da cuenta con pavor de que toda esta situación ha creado otra bandera de perdición para él. Antes de que la tensión pueda aumentar, Mersa se apresura hacia adelante, inclinándose en una disculpa desesperada y sincera. Ella confiesa que era ella quien lanzaba los hechizos de agua, explicando que era parte de un protocolo de tratamiento para su enfermedad. La revelación deja tanto a Siana como a Adele completamente atónitos. Siana escucha la explicación, con una expresión indescifrable bajo el ala de su gran sombrero. La voz de Caín resuena en la cámara, asegurándole que no tenían malas intenciones y que no pretendían hacerle daño. Al oír esto, Mersa da un paso al frente, con el rostro desencajado por la desesperación. Le dice a Siana que no le importaría que toda la furia de la bruja se dirigiera contra ella, pero le ruega que perdone a los dos que están detrás, inclinándose en una súplica desesperada. Antes de que pueda continuar, Adele se interpone, diciendo con firmeza, no. Asume la responsabilidad, admitiendo que fue él quien ordenó a Mersa lanzar los hechizos y ofrece sus más sinceras disculpas. A un lado, Siana parece estar de acuerdo con su sentimiento. Luego inclina la cabeza profundamente, expresando su profundo pesar. Repite que, aunque nunca tuvo la intención de hacerle daño, lamenta terriblemente todos los problemas que le ha causado. Siana parece entender por fin la situación.
Mientras procesa su falta de mala voluntad, Caín aprieta el puño con alivio y también se inclina, ofreciendo sus más profundas disculpas a la dama bruja Siana por su comportamiento insultante. Al ver que está dispuesta a perdonarlos, Adele se ofrece rápidamente a hacer cualquier cosa que esté a su alcance para enmendar la situación. Sus ojos se entrecierran bajo el sombrero, y una sonrisa amplia e inquietante se dibuja en su rostro mientras se aferra a sus palabras. Cualquier cosa, repite con deleite. Su alivio se convierte al instante en pavor. Recuerda que, a pesar de su apariencia, sigue siendo una villana. Entra en pánico, preguntándose qué podría exigir como pago, quizás incluso sus vidas, y se arrepiente de inmediato de su oferta abierta. Pero Siana simplemente se lleva un dedo a los labios con una expresión alegre. Declara que está hambrienta y supone que hará que la inviten a comer. La petición deja a Adele, Caín y Mersa completamente atónitos. Su mente se acelera con la implicación, va a ir a su mansión. El recuerdo de su poder abrumador y amenazante aparece ante sus ojos, llenándolo de terror ante la idea de llevarse a la bruja de la calamidad a casa con ellos. Su horror fue recibido con una expresión de pura y genuina alegría por parte de Siana. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante, las mejillas sonrojadas de deleite, mientras les decía alegremente que contaba con ellos. Bajo la luz de la luna llena, la bruja silenciosa mira una gran mansión, declarando con entusiasmo que es la casa de Adele. Adele está a su lado, sin inmutarse, murmurando que simplemente es grande. Su mente se acelera con preocupación. Recuerda que en el juego, Siana era una villana con el poder de un jefe final. Un recuerdo de una explosión destructiva cruza sus pensamientos, sabe que si no la trata con cuidado, podría significar un game over instantáneo. Por dentro, la mansión está impecable. Siana se asoma desde detrás de un pilar, maravillada por lo limpio que está todo. Una joven con uniforme de sirvienta, Mersa, explica alegremente que ella y las demás sirvientas lo limpian a fondo todos los días, todo gracias a Adele. Siana sonríe, señalando que para poder permitirse tal residencia y personal, su estatus social debe de ser bastante alto. Adele aparta la mirada, respondiendo que una familia noble como la suya nunca haría algo tan temerario con todo su poder. Señalándolo con el dedo, sonríe con picardía, preguntándole qué rencor le guarda para querer empaparla de agua en su propia habitación. Adele se queda atónito, dándose cuenta de que no le ha perdonado su encuentro anterior. Había pensado que sería sencillo ganarse su favor, pero ahora ve que será mucho más difícil. Su intercambio es interrumpido por un hombre mayor con bigote y un traje elegante. Le da la bienvenida a Adele a casa antes de dirigir su mirada a Siana, preguntando cortésmente si es una invitada. Adele presenta al hombre como Varán, el mayordomo principal. Le dice a Varán que prepare una comida para su invitada, reconociendo que la petición es repentina. Mersa se ofrece a servirles, pero Siana parece más interesada en ella, preguntándole si está libre. Varán agradece a Mersa su disposición a ayudar. Luego, él da un paso adelante con una sonrisa confiada, instruyendo a Varán que entretenga a su invitada con el máximo esmero. Los ojos del mayordomo se abren ligeramente por la sorpresa antes de que una expresión de comprensión cruce su rostro. Asiente con calma. Mientras Varán se lleva a Mersa, explica que es un veterano que ha dirigido a los sirvientes desde antes de que Adele naciera, asegurando que nadie del personal será insatisfactorio. Declara que el servicio de Mersa combinado con su cocina será una combinación perfecta y les pide que esperen en su habitación. 30 minutos después, Siana está sentada en una gran mesa de comedor con Adele y Mersa. Visiblemente molesta, levanta una mano, quejándose del retraso y exigiendo saber cuánto tiempo piensan hacerla esperar. Mersa se disculpa profusamente. Mientras Adele se inquieta por la demora y se pregunta a dónde ha ido su mayordomo, la puerta se abre de golpe. Varán entra, haciendo una profunda reverencia y ofreciendo una sincera disculpa por la larga espera. Luego se vuelve hacia Siana y, en nombre de Adele, le presenta un magnífico ramo de rosas recién cortadas del jardín. Siana lo mira fijamente, completamente desconcertada por el gesto inesperado. Adele cuestiona el regalo de las flores, pero Varán explica con un guiño de confianza que escuchó a su señor decir que una hermosa flor es apropiada para una dama maravillosa. El mayordomo afirma que debe proporcionar una hospitalidad especial para una invitada tan importante y que no se dejará disuadir de sus métodos. Aferrada al ramo, las mejillas de Siana se sonrojan ligeramente. Adele la observa, sorprendido, al darse cuenta de que esta extraña chica podría estar realmente complacida con el gesto. En ese momento, Mersa entra en el comedor, anunciando que la comida está lista. Varán expresa su aprobación, mientras que Adele nota con sorpresa que Siana parece estar ahora de un humor sorprendentemente bueno. Presenta el plato principal, un pastel de carne humeante hecho especialmente, servido junto a un tazón de sopa. Mersa declara con orgullo que es su especialidad. Mientras Mersa corta el pastel, piensa para sí misma que, aunque Siana esté de mal humor, la comida debería ser de su agrado. Con su disgusto anterior completamente desaparecido, Siana da su primer bocado. La bruja silenciosa, Siana, prueba un bocado de comida y sus ojos se abren con asombro. Le parece cálido, suave y delicioso, una experiencia completamente nueva para ella. A un lado, Adele, Mersa y Varán observan su reacción con expresiones de alivio y satisfacción. Adele la observa, un pensamiento cruzando su mente. A pesar de haber vivido mucho tiempo, se da cuenta de que nunca ha probado un plato tan profundamente sabroso. Le resulta difícil de creer. Sus pensamientos se unen en una conclusión sorprendente mientras mira fijamente a Siana. Se pregunta si es posible que nunca le hayan dado una comida en condiciones, que su vida hasta ahora no haya sido más que un maltrato constante. Ella, sin embargo, ajena a su agitación interna, se estira satisfecha y se declara llena.
Con la comida terminada, proclama que la operación de hospitalidad ha sido un éxito. Adele la observa, dándose cuenta de que no puede presionarla para obtener información en este momento. Mientras ella celebra, él reflexiona sobre su próximo movimiento. Ya le ha regalado flores y una buena comida. ¿Qué más podría hacer? Justo entonces, Mersa da un paso al frente y le pregunta a Siana si le gustaría tomar un baño. La bruja levanta la vista, sorprendida por la oferta. Se vuelve hacia Adele con una brillante sonrisa, señalando que el gran baño es muy espacioso y perfecto para aliviar su fatiga. Le guiña un ojo con complicidad, dejándolo momentáneamente desconcertado. Su oferta se extiende entonces directamente a Siana, ya que Mersa se ofrece a lavarle la espalda a la bruja. Azorada, Siana comienza a protestar, pero Adele interviene. Agradece a Mersa su consideración, pero expresa su preocupación, preguntando si de verdad está bien que las dos estén solas. Él continúa, explicando que no cree que Siana sea particularmente peligrosa. La expresión de Mersa se endurece ligeramente. Lo mira fijamente y simplemente dice, aquí. Su única palabra es seguida por un cambio de escenario a un gran baño de vapor. La voz de Mersa resuena con seguridad, diciéndole a Adele que se lo deje todo a ella. Dentro del opulento baño, los ojos de Siana están abiertos de par en par por el asombro. Exclama que nunca antes había visto un baño tan espacioso. A su lado, Mersa asiente alegremente, comentando que es tan grande que podría nadar en él. Se estira con un suspiro de satisfacción en el aire cálido y vaporoso, pero le lanza una advertencia juguetona a Mersa, que la observa con una sonrisa divertida. Si Mersa intenta algo extraño, la convertirá en cenizas en un instante. Sumergida en la gran bañera, escucha a Mersa expresar su alegría de que lo esté disfrutando. Mersa explica que esa bañera es muy apreciada, ya que es la misma que usan los sirvientes. La bruja parece intrigada por este hecho. Comenta que es bastante inesperado que los sirvientes compartan el baño con su señor. Mersa aclara que fue idea de Adele, pero que su hijo, Caín, se negó rotundamente a unirse a ellas. Siana cuestiona la sensatez de bañarse con otra persona, preguntando si no es peligroso. Mersa simplemente sonríe, respondiendo que no entraría con alguien en quien no confía, dejando a Siana momentáneamente sin palabras. Al ver la vacilación de Mersa, Siana suaviza su expresión, admitiendo que es una lástima porque a ella no le habría importado su compañía. Ante esta invitación, Mersa se mete rápidamente en el agua. Ahora bañándose juntas, Mersa le agradece a Siana por tratar su enfermedad. Siana, sin embargo, está perdida en sus pensamientos, encontrando difícil de creer que una chica tan pequeña viviera en una mazmorra. Luego se corrige mentalmente, dándose cuenta de que, pequeña, no es la palabra correcta. Expresa esta corrección en voz alta, afirmando que, como una bruja que ha vivido 1000 años, es mucho mayor que Mersa y no puede ser juzgada con los mismos estándares que un humano. Reflexiona que solo la ve de esa manera porque Mersa parece ser de la misma generación que Caín. Mersa la mira con una expresión tierna y dice que, desde su punto de vista, Siana es simplemente una chica muy linda. La antigua bruja se queda atónita y en silencio. Salpica el agua en estado de shock, exigiendo saber de qué está hablando Mersa y preguntando si no la vio usar magia. Mersa confirma con calma que sí la vio, pero que eso no cambia su opinión. Siana se queda completamente desconcertada, encontrando increíble que alguien le diga algo así. Su silencio atónito no fue recibido con incomodidad, sino con una suave continuación por parte de Mersa. La mujer demonio reflexionó en voz alta, preguntándose si tener una hija se sentiría así, compartiendo un baño juntas. Luego, con un suave sonrojo en sus mejillas y una cálida sonrisa, Mersa miró hacia Siana y confesó que estaba realmente feliz con la situación. De pie en la bañera, con el agua goteando de su cuerpo, Siana mira hacia abajo confundida, preguntándose qué acaba de pasar. Pierde el equilibrio en la superficie resbaladiza. Con una gran salpicadura, cae hacia atrás mientras Adele, justo afuera, grita su nombre con pánico, preguntando si está bien. Poco después, Adele se sienta junto a una Siana ya vestida, disculpándose profusamente. Azorada, ella insiste en que está bien. El mayordomo, Varán, le informa a Adele que, como Mersa no está disponible, preparará una habitación para Siana y le dice con severidad que se dé prisa. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos violentamente por una explosión masiva en el exterior. El rostro de Adele se contrae con alarma, recordando que Siana estaba de mal humor cuando despertó y preocupándose por lo que podría pasar si la alcanzara la explosión. Se encuentra en una habitación diferente, con la cabeza de Siana descansando suavemente en su regazo. Mientras ella recupera lentamente la conciencia, pregunta aturdida dónde está. Ahora sentados juntos en un sofá, él le explica que resbaló y se cayó en la bañera. Siana lo recuerda vagamente. Mersa, también presente, añade que Siana parecía enfadada y estaba murmurando algo, aunque admite que podría haber sido su imaginación. Mirando alrededor de la gran sala, Siana pregunta por qué no ve a los padres de Adele. Él responde que están de viaje de negocios. Como heredero, explica, tiene más autoridad que otros señores y tiende a recibir invitados más a menudo que a viajar. Luego le pregunta por qué tiene curiosidad. Su simple pregunta desencadena un doloroso arrebato de Mersa, que se arrodilla ante ellos. Entre lágrimas, pregunta cómo Siana puede hablar con otros como si fueran sus padres cuando ella misma no puede ser una verdadera madre sin una conexión de sangre, lamentando la diferencia entre sus razas. Siana queda atónita por la repentina confesión. Él se vuelve hacia Siana, afirmando gentilmente que, aunque no lo entiende del todo, una conexión de sangre no lo es todo.
Lo que realmente importa, sugiere, es lo que dos personas sienten la una por la otra. La densa conversación dejó a Siana reflexionando en silencio sobre qué pensaban realmente el uno del otro. Momentos después, Adele regresó, anunciando que habían preparado una habitación para Siana. Le sugirió que descansara por el momento, expresando su gratitud por los acontecimientos del día. Mientras hablaba, su mano se apretó sobre su propia manga, una sutil señal de su persistente inquietud. Cuando se dio la vuelta para marcharse, una mano le sujetó el brazo de repente. Siana, ahora con un sencillo camisón, lo miró con un ligero sonrojo. Le preguntó si no dormiría con ella, explicando que todavía quería hablar. Adele solo pudo devolverle la mirada, completamente atónito por la petición. Se encontró en la cama, con los ojos abiertos de par en par por la conmoción. A su lado, Siana yacía con los ojos cerrados, aparentemente en paz. Su mente se aceleró, presa del pánico. No podía comprender cómo la situación había escalado tan rápidamente y temía las consecuencias de quedarse dormido. Decidió permanecer despierto a toda costa. Yacía rígido y sudando bajo las sábanas, en marcado contraste con la tranquila mujer que dormía a su lado. Su tensa vigilia fue interrumpida por la voz de Siana. Le preguntó por Mersa, concretamente por su enfermedad. Ante la confusión de Adele, ella aclaró, identificando la afección como la enfermedad del poder mágico, una dolencia en la que la energía mágica se acumula dentro del cuerpo. Continuó, explicando que sin una liberación periódica de este poder, el cuerpo se satura. Por eso, concluyó, Mersa había estado usando magia de agua en la mazmorra todos los días. Él procesó esta nueva información, preguntándose por qué ella había sacado a relucir la condición de Mersa después de su conflicto anterior en el baño. Entonces, recordó sus propias palabras, ella simplemente se había despertado un día para encontrarse sellada en esa misma mazmorra. Siana reveló entonces una verdad sorprendente. Explicó que de alguna manera sabía lo que se suponía que debía hacer, ya que era parte de la programación del juego. En este mundo, quien rompe su sello está destinado a prestarle su poder. El pensamiento trajo a su mente una imagen de su antiguo yo, conectando el conocimiento de su vida pasada con su realidad actual. Ella continúa su explicación, recordando el pasado. Quienes rompían su sello siempre temían su poder y nunca se acercaban más de lo necesario. Jamás compartían una comida o un baño con ella. En su lugar, simplemente usaban sus habilidades y, una vez cumplido su propósito, las sellaban de nuevo en esa misma mazmorra. No era más que un ciclo que se repetía. Los ojos de Adele se abren de golpe en la penumbra de la habitación. A su lado, Mersa llora en sueños, con el rostro surcado de dolor. Él recuerda su comportamiento reciente, sirviéndole como una doncella dedicada, un marcado contraste con el temido monstruo que se suponía que era. Esto debe de ser un tormento recurrente para ella. Ella se agarra la tela sobre el corazón, un pensamiento formándose en su sueño agitado. En 1000 años de existencia, nunca la habían tratado con tanta amabilidad. Este sentimiento, ¿qué era? Mientras ella lidiaba con esto, Adele yacía despierto, sus propios pensamientos volviéndose sombríos. Sabía que se suponía que Siana había estado completamente sola en esa mazmorra. Recordó la verdad del asunto, su sello había sido roto por un grupo de aventureros que simplemente la estaban utilizando. Ella misma no tenía ninguna conexión con ellos. Los pensamientos de la bruja divagaban. Era la primera vez que la trataban como a una persona y, sin embargo, le resultaba familiar, como estar con una hija de verdad. Se preguntaba desesperadamente qué era esa emoción. Durante cientos de años, había esperado. Sola, en una mazmorra sin ventanas en las profundidades de la tierra, había esperado a que se rompiera su sello. De vuelta al presente, Adele le da un suave codazo a Mersa. Le pregunta qué pasa, con voz suave. Ella se remueve, despertando de un respingo y disculpándose de inmediato. Se incorpora, nerviosa, explicando que solo estaba pensando en lo mucho que le quiere. Luego le pregunta si ha oído lo que le dijo Siana, preguntándose si le preocupa que pueda estar molesta. Adele permanece quieto, de espaldas a ella. Su angustia aumenta. Insiste en que ser una bruja, un monstruo, nada de eso importa. Su mano aprieta la sábana, con los nudillos blancos. Desde el suelo, a su lado, la voz de Adele atraviesa su agitación. Le dice que es ella quien decide cómo se siente ahora. Si sintió aunque sea un poco de felicidad, le aconseja, debería decírselo a Mersa mañana. Ella pregunta, con el rostro oculto por su cabello, si de verdad está bien que sea ella quien decida. A la mañana siguiente, se remueve en su sueño, despertando junto a Adele. Él, sin embargo, llevaba un rato despierto, con la mente acelerada. Había evitado la muerte por poco, pero sabía que el peligro no había terminado. Para estar seguro, había decidido permanecer despierto hasta la mañana, pero su determinación le había fallado. Se despierta de un sobresalto, dándose cuenta con sorpresa de que, después de todo, se había quedado dormido. Su preocupación inmediata es por la chica a la que llama hacia. Se gira y descubre que su lado de la cama está vacío y el pánico se apodera de él. Se imagina lo peor, la bruja de la calamidad y la otra Mersa llevándosela, y se da cuenta de que debe darse prisa para recuperarla. Abre la puerta de golpe y sale corriendo, gritando su nombre, Mersa. Pero la escena que lo recibe abajo no es la de un secuestro. La otra Mersa, junto con la chica del sombrero de bruja, están sentadas tranquilamente en una mesa y le dan los buenos días. La chica del sombrero de bruja explica alegremente que, Xia-chan, la invitó a desayunar y que también han preparado una porción para él. Adele se queda en la puerta, completamente desconcertado. Su mente lucha por procesar la información. ¿Xia-chan? ¿Desayunando juntas?
no puede comprender lo que está sucediendo. La chica entonces sonríe radiante, abriendo los brazos mientras hace un gran anuncio, ella también vivirá en esta casa. Varán, el mayordomo, le recuerda con calma a Adele sus palabras de la noche anterior, que le había dicho que ella debía ser quien decidiera. Abochornado, Adele intenta balbucear una explicación. Solo quería decir que ella debía decidir lo que quería hacer, pero es interrumpido por la persona de la pajarita, quien cuestiona su juicio. Le preguntan cómo pudo haberle dado permiso a un individuo tan peligroso para quedarse. Se quedó sentado en su habitación, todavía en pijama, mientras el sermón continuaba. Su mayordomo exclamó que esta vez sí que se había lucido, cuestionando la sensatez de permitir que una desconocida que blandía una magia tan inmensa deambulara libremente. Mientras Adele permanecía en silencio, abrumado, una voz alegre resonó desde la mansión, anunciando que el desayuno estaba listo. Entonces cayó en la cuenta, todo esto era parte de la exitosa estrategia de Sia. No podía hacer más que preguntarse cómo había llegado a suceder todo aquello. De pie junto a una ventana iluminada por el sol, Adao Radlek sostiene una taza y mira hacia afuera, comentando para sí mismo lo pacífico que está todo. Toma un sorbo, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Reflexiona que, basándose en su conocimiento de la historia, el conflicto que involucra a Caín y Siana convirtiéndose en aliados no debería ocurrir por un tiempo. Cree que puede relajarse un rato. Su tranquilidad se ve abruptamente interrumpida cuando una chica con un gran sombrero de bruja irrumpe en la habitación, llamándolo por su nombre. Es Sia, quien le exige con entusiasmo que la acompañe al nivel más bajo de la mazmorra del bosque del oeste. Adele solo puede mirarla, completamente desconcertado. Él responde con un fuerte y prolongado grito de negativa. Ahora desplomado en el suelo, insiste vehementemente en que no irá a ninguna mazmorra. Sia, sin embargo, no se inmuta. Le señala que se acaba de quedar sin agua de la mazmorra y le dice que vaya a su habitación en el nivel más bajo para recuperar sus pertenencias. Él le responde, recordándole que ella ha estado en la mazmorra muchas veces. Le pregunta cuántos monstruos espera encontrar en el camino hacia el fondo, señalando sarcásticamente que no hay monstruos en el primer piso. Su comportamiento cambia, su expresión se endurece. Le dice que, aunque la zona parece segura, él se encargará de cualquier cosa que pueda pasarle. Luego, con la voz cargada de ira, le grita que no se burle de su debilidad. Su mente retrocede al momento en que se dio cuenta de que se había reencarnado. Lo primero que hizo fue comprobar su propio estado. Los resultados fueron horribles, todos y cada uno de sus valores mágicos eran 0, y su tasa de crecimiento era un deprimente -10. Se agarra el pecho, el recuerdo aún vívido. No era solo que hubiera nacido débil. Su estado confirmaba que su tasa de crecimiento era un increíblemente bajo -10. La aplastante revelación lo golpea con toda su fuerza. Aprender incluso la magia más básica, que una persona normal podría dominar en semanas, le llevaría años. El personaje de Adele fue diseñado desde el principio para estar roto. Fue una elección deliberada de los creadores del juego. En otras palabras, él estaba verdaderamente, gritó desesperado, mientras la terrible verdad se abatía sobre él. En este mundo, estaba seguro de que perdería incluso contra el más débil de los monstruos. Era como si lo hubieran maldecido con el mayor handicap imaginable, era, sin duda, el noble más débil. Su arrebato de pánico se dirigió hacia, que lo observaba con una expresión impasible. Insistió en que para alguien tan patéticamente débil como él, aventurarse en el nivel más bajo de una mazmorra era una sentencia de muerte garantizada. Sia, sin embargo, parecía no inmutarse en absoluto por sus súplicas. Ella le explicó que ya había pedido ayuda a otros, pero que hoy todos estaban ocupados. Desde detrás de un mueble, Adele solo podía escuchar con incredulidad, dándose cuenta de que su destino estaba sellado. Justo en ese momento, apareció el mayordomo principal, Varán, animando a Adele a ir y llamándolo juguetonamente su primera cita. Sia añadió que necesitaba a alguien que le llevara las cosas y empezó a arrastrar físicamente a una Adele que protestaba, ignorando sus gritos de negativa. A pesar de sus protestas, se encontró en el segundo sótano de la mazmorra del bosque del oeste. Miró los pasillos de piedra conmocionado, exclamando que no había monstruos a la vista. Ella lo tranquilizó con calma, recordándole que le había dicho que todo estaría bien. Le explicó que todos los monstruos ya habían sido eliminados por la magia de agua de Mersa, razón por la cual no tenía que haberse negado tan desesperadamente. Su destino era una habitación en un estado de caos absoluto. Los muebles estaban volcados y destrozados, con libros y papeles esparcidos por el suelo. Adele contempló con incredulidad los restos de lo que aparentemente era la habitación de Sia. Se volvió hacia él con una sonrisa radiante, agradeciéndole que la acompañara. Le explicó que esto era lo que le había pasado a su habitación durante su ausencia, y que ahora necesitaba su ayuda para buscar sus pertenencias. Al ver su expresión, añadió en broma que era solo una broma y que podría maldecirla más tarde. Se examina la habitación y observa que, aunque hay muchos libros y báculos, los libros probablemente sean inútiles. Sosteniendo un báculo con punta de cristal, Adele se pregunta si tantos son necesarios, y llega a la conclusión de que cada uno debe de tener efectos diferentes. Se asoma a un armario y anuncia que la ropa que hay dentro parece estar en buen estado. Ella explica que el báculo que sostiene Adele potencia la magia de atributo agua, permitiendo que cualquiera con aptitud para ella lo use como arma sustituta. Sin embargo, aclara que los principiantes solo pueden usar magia elemental con lo que se conoce como herramientas mágicas. Luego llama, preguntando si hay alguien cerca. Adele mira una pantalla de estado que revela que sus propios valores mágicos son todo 0. No tiene ninguna aptitud mágica.
De repente se da cuenta de algo, quizás si se equipa el báculo, él también pueda usar magia. Mientras tanto, se ha puesto un sencillo camisón blanco. Examina su reflejo en un espejo alto y ornamentado, tarareando suavemente para sí misma, complacida de que le quede perfecto. Ella da una vuelta alegremente, presumiendo la prenda ante Adele y comentando lo bonita que es. Luego le pide un poco de agua, pero él parece absorto en sus pensamientos. En respuesta a su petición, Adele levanta el báculo con una mirada de intensa concentración. Grita un encantamiento para que una bala de agua atraviese a su enemigo. Sia lo mira, completamente desconcertada por su repentina acción. Un potente chorro de agua brota del cristal del báculo, impactando directamente hacia y empapándola de la cabeza a los pies. Adele mira con asombro, maravillado de haber sido realmente capaz de usar magia sin ningún entrenamiento. Debajo de él, la empapada se tiembla de furia silenciosa, murmurando su nombre por lo bajo. De repente, se abalanza sobre Sia, la agarra por los hombros y acerca su rostro al de ella. Con una expresión intensa, le exige que le dé el báculo. Ella lo mira, nerviosa. Su mente da vueltas, incapaz de creer que un objeto tan increíble exista en este mundo. Piensa para sí misma que las cosas que posee Sia están a un nivel completamente diferente. Ella cede, explicando que el anillo que él sostiene es una herramienta mágica que potencia los efectos de la magia curativa. Adele se da cuenta de algo, con este método, puede subir de nivel sin problemas. Con ojos brillantes, declara su nuevo objetivo, convertirse en el noble más débil. Con su plan en mente, se para al borde de una cámara de piedra, báculo en mano, listo para comenzar. Pasan varias semanas. Finalmente, su trabajo está hecho. Anuncia con orgullo que el segundo piso está completamente sumergido. Sia lo observa, maravillada por una estrategia que nunca habría concebido. Recuerda haberle dicho hace mucho tiempo que los monstruos de Mersa habían sido aniquilados por la magia de agua. El método convencional para ganar experiencia era derrotar a los monstruos uno por uno, un proceso agotador que dejaba a los aventureros maltrechos y exhaustos. Pero su plan era diferente. Sia explica el proceso. Primero, se deja que los monstruos mueran. Luego, ella los revivirá bajo el agua. Al inundar el piso de la mazmorra, tal como se hizo con Mersa, pueden ganar experiencia de los monstruos revividos sin ningún riesgo. Sin embargo, señala que tomó semanas inundar un solo piso con la magia de Adele, y que sus propios hechizos de barrera fueron necesarios para contener el agua. Adele aprieta los puños, temblando de emoción. Exclama que ha logrado ganar puntos de experiencia sin salir herido, y Sia, sonriendo a su lado, comenta su increíble entusiasmo. Él se vuelve hacia ella, sonrojándose ligeramente, e insiste en que es solo porque ella estaba allí para ayudarlo. Su sonrisa se desvanece cuando una pata oscura y peluda aterriza de repente en el suelo de piedra cercano. Los ojos de Sia se abren de par en par por la sorpresa, balbucea que no debería haber aparecido nada, preguntándose qué podría ser. De las sombras emerge un lobo grande y amenazador envuelto en energía oscura. Adele lo mira con incredulidad, preguntándose cómo logró atravesar la barrera de Sia. Sia se da cuenta con consternación de que su barrera debió de ser demasiado débil. Adele da un paso al frente, protector. Reconociendo el formidable poder de la criatura de un encuentro anterior, Sia se prepara para intervenir, su mano se enciende con energía mágica mientras afirma que no tiene más remedio que encargarse ella misma. Mientras ella se mueve, la mano de Adele va instintivamente a la empuñadura de su espada. Se cuestiona internamente su decisión de luchar sola, recordando cómo había insistido en su propia debilidad mientras lo ayudaba a entrenar todos los días. Se pregunta si de verdad habla en serio al enfrentarse a esta amenaza por sí misma. Él se interpone frente a ella, blandiendo un báculo mágico hacia la bestia que gruñe. Declara que es el quien se supone que debe fortalecerse, y luego grita una orden, agua. Responde a mi llamada y conviértete en una bala perforante. En respuesta, un potente chorro de agua sale disparado del báculo, golpeando al lobo de frente. La criatura es lanzada hacia atrás por la fuerza del hechizo y se desploma en el suelo de piedra, derrotada. Adele se mantiene firme, observando el resultado de su primer encantamiento exitoso. Salta en el aire, celebrando su victoria. Se vuelve hacia Sia, declarando con orgullo que se está volviendo más fuerte. Sin embargo, su celebración se detiene abruptamente cuando una súbita revelación lo golpea, y su expresión cambia a una de confusión. Sia le presenta con calma una pantalla de estado mágica. Adele, al ver sus estadísticas, celebra de nuevo al principio, agradeciendo a Sia y notando que su valor de magia de agua ha aumentado. Sia le señala amablemente que su valor de magia ahora es solo de 1, y que el enemigo que derrotó apenas era una gran amenaza. Humillado, Adele se cubre el rostro. A pesar de la humillante revelación, la determinación de Adele brilla. Aprieta el puño, con una mirada esperanzada en sus ojos. Se da cuenta de que si continúa subiendo de nivel a este ritmo, podría ser capaz de valerse por sí mismo y alejarse de la bandera de destrucción que define su destino como villano. Regresa a la mansión, anunciando su llegada con una sonrisa triunfante y radiante. Sia lo sigue, con una expresión de ligera perplejidad en su rostro. Dentro, son recibidos por un asistente que le informa a Adele que ha llegado una invitada de un territorio vecino y lo está esperando. La noticia toma a Adele por sorpresa, y se pregunta quién podría ser. El asistente se disculpa por lo repentino de la visita. El asistente aclara que la invitada está allí simplemente para presentar sus saludos. Pero las palabras territorio vecino activan una alarma en la mente de Adele. Se gira bruscamente, gritando mientras exige confirmación de lo que acaba de oír. Su mente se aceleró con pánico. Había sido tan cuidadoso, y sin embargo, una bandera de perdición se estaba alzando justo ante sus ojos. No podía imaginar quién podría ser esta invitada.
Desde el otro lado del vestíbulo, una mujer observa su regreso. Su pregunta fue respondida cuando una joven de largo y suelto cabello claro apareció. Con una sonrisa radiante, se presentó como Freya Lescarte. El nombre y el rostro golpean a Adele con la fuerza de un impacto físico, dejándolo sin palabras. Su nombre es Edau Radlek, y es una persona reencarnada. Recuerda el momento de la revelación en su vida pasada. Había renacido como el hijo de una familia noble en una tierra remota, en el mundo de un juego llamado Las Huellas de Mardias. Peor aún, fue elegido como el personaje villano, Raid Lich, destinado a la ruina. Con la historia principal del juego a punto de comenzar en unos 9 años, no tenía idea de cómo sería destruido, pero su destino estaba sellado. La idea le provocó una sacudida de pánico, ya estaba en curso de colisión con un mal final. Ante este sombrío futuro, una idea astuta echó raíces. En lugar de evitar su destino, lo abrazaría. Decidió buscar a los otros personajes potencialmente villanos, reunirlos, entrenarlos y convertirlos en sus propios y poderosos aliados. Era una apuesta de 1 en 1.000.000, pero era su única esperanza. Su plan había funcionado, hasta cierto punto. Había logrado hacerse amigo de Caín, el último del agente demonio, y de la niña bruja Siana. Justo cuando pensaba que finalmente había logrado asegurarse un camino pacífico para sí mismo, apareció ante él una nueva candidata para su posible ruina. De pie ante Adele y sus compañeros hay una joven de largo y ondulado cabello claro. Ella lo saluda formalmente, presentándose como Freya Lescarte. Él la mira con incredulidad. La aparición de Freya en el juego no debía ocurrir hasta la mitad de la historia. No puede creer que la Santa Explosiva Freya esté aquí mismo. Sabe, por supuesto, que Santa Explosiva no es su título oficial. El título de Santa es un honor especial, que solo puede ser otorgado a los elegidos por la organización religiosa del Gran Santuario. Y, sin embargo, esta es la mujer que trae destrucción a cada pueblo que visita. Adele se da cuenta de que, debido a que se hizo amigo de Caín y Sia, el futuro ha cambiado. Se pregunta si sus intentos de subvertir su propia perdición han fortalecido de alguna manera las fuerzas obligatorias del juego, lo que ha llevado a que los jugadores le den a Freya el apodo de Santa Explosiva. La voz de Freya interrumpe sus pensamientos. Se dirige a él como Adele-sama, confirmando que lo estaba buscando, y expresa su alegría por conocerlo finalmente. Adele solo puede quedarse mirando, sorprendido. Un mayordomo cercano informa a Adele que se ha preparado una habitación para su invitada. Recuperando la compostura, Adele da la bienvenida formalmente a Freya, agradeciéndole su visita. Internamente, se resigna a la situación. Ahora que ella está aquí, no tiene más remedio que lidiar con lo que venga. Él hace pasar a su invitada, instándola a tener cuidado de no destruir la mansión. Su objetivo principal es que se vaya lo más rápido posible. A pesar de su aprensión, Freya se sienta con elegancia en el salón, agradeciéndole la amable recepción a pesar de su repentina visita. Una sirvienta demoníaca le sirve té, que ella acepta con educada gratitud. Ella sorbe su té, pareciendo ante el mundo como una joven común y gentil. La imagen confunde a Adele, quien lucha por reconciliar esta imagen con las historias de ella destruyendo un pueblo entero. Un pensamiento terrible lo asalta de repente. Se pregunta si, bajo ese exterior tranquilo, ella está reprimiendo en secreto un poderoso impulso destructivo. El pensamiento se intensifica, quizás incluso ahora, ella está al borde de un estallido violento, apenas contenido detrás de su fachada sonriente. Concluye que debe ser extremadamente cuidadoso con cada palabra y acción. Mientras contempla el peligro, Mersa se acerca, señalando que hay otro factor inquietante a considerar. Ese factor es Sia, quien se queja en voz alta de que Mersa ha puesto demasiada leche y azúcar en su té. Mersa simplemente sonríe, pensando para sí misma que este nivel de dulzura es necesario para contrarrestar la amargura de la santa. Él las observa, su ansiedad creciendo. Un conflicto entre estas dos villanas sería una catástrofe. Se da cuenta de que no puede decir nada ahora, pero la mera presencia de Sia es una mecha encendida cerca del barril de pólvora que es Freya. Todo lo que puede hacer es rezar para que la paciencia de Freya sea larga. Recomponiéndose, se vuelve hacia su invitada principal con una sonrisa educada. Le pregunta qué asunto la ha traído a su hogar, con la esperanza de discernir sus motivos y acelerar su partida. Ella explica que sus deberes como santa la trajeron cerca, por lo que decidió hacerle una visita para saludarlo. La explicación le suena falsa a Adele, ella nunca ha hecho algo así antes, especialmente no en este momento y sin previo aviso. Él sabe que está mintiendo. Dentro de la residencia, se le pregunta alegremente a Adele si su anfitriona, Freya, mencionó algo sobre un recuerdo. Adele, sentado a su lado, levanta la vista sorprendido. Él se pone nervioso al darse cuenta de que ha cometido un error social. Explica que en el mundo humano es costumbre llevar un regalo cuando se visita la casa de alguien y se disculpa por su descuido. Asia, sin embargo, no le preocupa la etiqueta, simplemente recuerda que un invitado anterior trajo dulces deliciosos, y eso es todo lo que desea. Al oír la mención de los dulces que aún podrían estar en la mansión, Sia se levanta de un salto con entusiasmo. Su movimiento repentino sobresalta a Adele, haciéndole perder el equilibrio y tropezar hacia adelante, cayendo directamente sobre Freya, que está sentada en el sofá. Él cae torpemente sobre ella, con sus rostros a escasos centímetros de distancia. Mientras él balbucea una disculpa, el rostro de Freya se sonroja de un intenso carmesí. Al fondo, una Sia aterrorizada también se disculpa por su papel en el accidente. Poniéndose de pie de un salto, Adele hace una profunda reverencia, disculpándose profusamente por tal grosería hacia una santa.
Freya, cuyo rostro sigue ardiendo en rojo, le dice que no se preocupe, pero añade con una ligera sonrisa que podría no perdonarlo si vuelve a ocurrir. Él permanece agitado, agarrándose la cabeza mientras se dice a sí mismo que no puede permitirse otro error. Mientras se preocupa, Xia, que ahora mastica una galleta, menciona que algo le ha despertado la curiosidad. Se vuelve hacia Adele y le pregunta sin rodeos, ¿qué es una santa? Se pregunta en voz alta si es algo realmente asombroso, una pregunta que pilla a Adele completamente por sorpresa. Inmediatamente la regaña por su ignorancia, exclamando que santa es un título que todo el mundo conoce y tiene en alta estima. Sin inmutarse, Xia le responde entre dientes, preguntando por qué debería dejar de preguntar solo porque no lo sabe. Volviéndose hacia su anfitriona, se disculpa por la falta de conocimiento del mundo de Xia. Freya simplemente le ofrece una sonrisa amable, asegurándole que no pasa nada. Entonces ella misma comienza a explicar el título. Una santa, aclara, es un título honorífico que solo se otorga a aquellos que han sido reconocidos por la Gran Catedral. Estos individuos forman parte de una organización que adora a Dios y dedica sus actividades a lograr la paz en todo el mundo. Adele procesa esta nueva información, con una gota de sudor formándose en su sien. Se da cuenta de que si quiere caerle bien, debe actuar ahora. La idea de que haya sido elegida para ser una santa le resulta realmente asombrosa. Ella continúa, aclarando que sus deberes implican más que solo magia de luz y de recuperación. Una parte clave de su servicio es sanar a la gente. La declaración provoca un cortocircuito en los pensamientos de Adele, su mente conjurando una imagen de la cabeza de la santa explosiva, en llamas. Vuelve a la realidad, preguntándose por qué se ha quedado en silencio de repente. Ella ofrece una sonrisa amable, explicando que todavía está en entrenamiento y simplemente está visitando varias tierras para ampliar sus horizontes. Azorado, Adele se da cuenta de que necesita hacer algo al respecto, mientras se observa con una mirada perspicaz. Se da cuenta de que la expresión de Xia cambió en el momento en que se mencionó la magia. Volviéndose hacia ella con una mirada seria, Adele le pide hablar en privado. Antes de que puedan hablar, llaman a la puerta. Entra una doncella y le sugiere a Adele que, como se está haciendo tarde, debería invitar a Freya a pasar la noche. Adele protesta de inmediato, insistiendo en que Freya debe de estar ocupada con sus deberes y debería volver a casa. Murmura que tener a la santa explosiva por aquí mañana sería demasiado para soportar. Sus objeciones son ignoradas. Mientras se llevan a Freya y hacia Freya, ahora en camisón, comenta lo espacioso y maravilloso que es el baño. Adele les grita, diciéndoles que no suban el listón con tanta naturalidad. Justo entonces, Varán aparece ante un Adele derrotado. El mayordomo principal le informa a su amo que él personalmente guiará a Lady Freya. Luego pregunta si los dormitorios serán compartidos. Antes de que Adele pueda responder desde su posición de absoluta derrota en el suelo, Varán declara con autoridad absoluta que ya se ha decidido que estarán separados. En un opulento cuarto de baño, Freya Lescarte se sumerge en una bañera humeante, con una leve sonrisa en el rostro mientras mete el pie en el agua tibia. Su alegría se desvanece, reemplazada por una expresión sombría y preocupada mientras mira fijamente el agua. Desde fuera de la bañera, su asistente comienza a hablar de Adele, comentando cómo es realmente esa persona, pero se interrumpe rápidamente, decidiendo que es mejor no hablar de ello en ese momento. En otro lugar, Adele entra en una habitación, buscando a alguien y preguntando si la tarea que había solicitado ha sido completada. Encuentra a Xia, quien le da una alegre confirmación, afirmando que la evaluación del estado de la Santa Freya es perfecta. Adele le da las gracias, notando que el comportamiento de Freya había cambiado en el momento en que se mencionó la magia. Su preocupación es evidente mientras los tres se reúnen en un salón. Freya se mantiene apartada, con la expresión abatida. Adele le explica que tenía una razón para su inquietud y le había pedido hacia que realizara la evaluación, luego se vuelve hacia Xia para preguntarle cómo confirmó los resultados. En respuesta, se revela los resultados, los valores mágicos de Freya son 0 para luz y recuperación, con 3 puntos en oscuridad. Tiene una única habilidad, Berserk, y el título de Amada por el Dios Maligno. Adele está atónito, preguntándose qué significa esto y cómo alguien de la gran iglesia divina podría estar asociado con un dios maligno. Recuerda que, si bien en el juego existían cultos que adoraban a dioses malignos, las estadísticas de Freya siguen siendo desconcertantes. Sus niveles de magia de luz y recuperación son demasiado bajos, y tampoco tiene aptitud para la magia de fuego o viento. Considera las implicaciones más a fondo. Se supone que el título de santa solo se concede a aquellos con un cierto nivel de magia de luz o recuperación. Se vuelve hacia Xia y le pregunta si esto significa que Freya usa magia oscura para causar sus explosiones características. Ella refuta su teoría. Xia explica que, por lo que sabe, es extraño, pero Freya no usa magia oscura para sus explosiones. De hecho, no debería ser capaz de causar una explosión sin magia de fuego en absoluto, dejando a Adele aún más confundido. Escuchó atentamente mientras Xia le explicaba un principio crítico de la magia. Si alguien con una afinidad negativa por un elemento intenta forzar su uso, puede provocar una explosión masiva. La revelación lo sobresalta. Él se preguntó si tal cosa como una afinidad negativa era siquiera posible. Xia confesó que no estaba segura, nunca antes se había encontrado con alguien así. Su mente se aceleró, tratando de reconciliar esta nueva información con sus recuerdos del juego. Recordó que, dentro de la mecánica del juego, los valores de afinidad mágica nunca caían a negativo.
Sin embargo, dos inconsistencias sobre Freya destacaban: su uso repetido de explosiones a pesar de carecer de afinidad con el fuego, y su elección como santa sin aptitud para la magia del uso de recuperación. Y entonces, una última y escalofriante pieza del rompecabezas encajó: la existencia del dios maligno. Llegó a la conclusión de que Freya debía de haber sentido que algo andaba mal con su propio estado. Si todos estos hechos dispares estaban conectados con su poder explosivo, entonces no tenía otra opción. Necesitaba hablar con ella directamente. Al día siguiente, llevó a Freya a un paisaje rocoso y desolado cerca de las afueras de la ciudad, una zona conocida como la Tierra de los Muertos. Confundida, ella le preguntó por qué la había llevado a un lugar tan remoto. Él le explicó que, debido a su nombre ominoso, muy poca gente se aventuraba por allí. Freya miró el páramo yermo y convino en que, efectivamente, era un lugar solitario. Volviéndose hacia ella con una expresión seria, afirmó que su aislamiento era precisamente la razón por la que lo había elegido. Le aseguró que, dijera lo que dijera, podía confiárselo solo a él. La repentina gravedad de su tono la tomó por sorpresa. Su mirada cayó por un momento antes de volver a mirarlo, con expresión preocupada. Le preguntó si él creía que a ella le preocupaba algo. Él notó para sus adentros que era tan perspicaz como había pensado. Su compostura finalmente se rompió. Con desesperación en los ojos, gritó su nombre, confesando que no tenía a nadie más en quien confiar. Le suplicó, rogándole su ayuda. Su cruda vulnerabilidad lo dejó atónito. Freya explica con una sonrisa amable que desde el principio sintió que algo no encajaba. Había estado viajando por diversas tierras simplemente para ampliar sus horizontes. Ella continúa, aclarando que su repentina aparición en su territorio fue una decisión impulsiva, concretada por Sia. Sin embargo, su expresión se ensombrece al recordar cómo cambió la actitud de él en el momento en que se habló de magia. Un vistazo a su estado revela la verdad: Freya, nivel 5, con 0 aptitud para la magia del uso de recuperación, pero con un valor de 3 en oscuridad. Su título es la amada por el dios maligno y su única habilidad es locura. El recuerdo de las palabras de Sia resuena. La joven bruja había explicado que una santa es elegida específicamente por su incapacidad para usar magia de recuperación y de luz. Había advertido que si alguien sin aptitud para un atributo mágico intentaba forzarlo, el resultado sería una explosión catastrófica. Adele empieza a comprender. Razona que si esta es la razón por la que Freya causaba explosiones en el juego, entonces debe de estar en algún tipo de aprieto. Extendiendo una mano, declara que necesita escuchar su versión de la historia y le pregunta directamente si algo le preocupa. Se encuentran en un páramo rocoso y desolado. Freya lo mira desde una corta distancia, con una expresión indescifrable. Le pregunta en voz baja qué quiere decir exactamente con que quiere ayudarla. Su compostura se rompe. Con los ojos muy abiertos y angustiados, confiesa la verdad: hace varios meses, de repente se volvió incapaz de usar su magia. Él escucha, procesando esta nueva información. Adele recuerda que cuando le concedieron por primera vez el título de santa, era capaz de usar tanto magia de recuperación como de luz. Empieza a sospechar que sus problemas actuales están directamente relacionados con esta pérdida de poder. Su mente recuerda lo que había oído. Freya había estado ocultando su mala salud, culpando al Gran Templo. Se había esforzado hasta el límite, estudiando textos antiguos y reaprendiendo los fundamentos, todo en vano. Fue durante esta época desesperada cuando oyó un rumor sobre la familia de Adele. Ella confirma sus pensamientos, explicando que escuchó el rumor de que la hija del margrave Reidlich había obtenido de repente la capacidad de usar magia. Juntando las manos, admite que vino a esta tierra aferrándose a esa única y desesperada esperanza. Las piezas encajan para Adele. Ella vino aquí para evitar su propia destrucción absteniéndose de entrenar magia, sin saber la razón de su estado. Se da cuenta con una sacudida de que, al hacerlo, ha tropezado directamente con otra bandera de destrucción. Ante ellos, una energía oscura y ominosa pulsa desde un profundo abismo en la tierra. Se sorprende cuando Freya le pregunta directamente. Ella señala que sus esfuerzos estaban destinados a ser inútiles, pero de alguna manera él puede usar magia. Con un tono de desesperación, le pide que le enseñe sus métodos, si no es mucha molestia. Su mente recuerda la razón por la que él, con una aptitud mágica de 0, podía usar magia. Fue gracias a una herramienta mágica que había recibido de Sia. Recuerda sus propias y sombrías estadísticas de aquella época, una tasa de crecimiento de -10, y el recuerdo del anillo que ella le dio es vívido. Recuerda el día en que él y Sia compraron el anillo. Ella le había explicado que con él, finalmente podría usar magia de recuperación. Apretando el puño en el presente, hace una mueca al pensar en desprenderse de un objeto tan preciado. Todo el peso de la decisión cae sobre él. Si le da este anillo a Freya, perderá su único medio de usar magia de recuperación por el resto de su vida. El conflicto interno es inmenso. Lucha por encontrar una respuesta, sudando bajo la presión. Al ver su angustia, Freya se disculpa rápidamente por preguntar algo tan difícil, asegurándole que no indagará en los métodos que utilizó para adquirir sus habilidades. Con lágrimas en los ojos, se ofrece a hacer cualquier cosa que él le pida. Le ruega que la guíe, explicando que el riesgo de que explote repentinamente persistirá si las cosas continúan como están. Se inclina profundamente, suplicándole. Sus palabras desesperadas quedan en el aire: sin su poder, perderá su propia razón de existir. Su súplica atraviesa su vacilación. Tras un momento de silencio atónito, toma su decisión y acepta ayudar. Ella levanta la cabeza de golpe, con una expresión mezcla de incredulidad y esperanza mientras pregunta si de verdad lo dice en serio.
Él le ofrece una sonrisa tranquilizadora, aclarando que, aunque no puede garantizar que pueda usar la magia exactamente como antes, tiene una estrategia en mente. Una ola de inmenso alivio la inunda. Se da cuenta de que, después de todo, estar en deuda con él aquí podría no ser tan malo, y en silencio le ofrece su más profundo agradecimiento. Con el acuerdo hecho, se trasladan a un claro rocoso y yermo. Si hay una doncella también están presentes. Adele da un paso al frente y anuncia la primera parte de su plan, entregarle a Freya una herramienta mágica. Extendió la mano, revelando el pequeño anillo oscuro que descansaba en su palma. Explicó que se trataba de una herramienta mágica con el efecto de aumentar la aptitud para la magia de quien la llevara. Freya, sorprendida, protestó diciendo que no podía aceptar algo tan valioso. Mientras tanto, Xia, que observaba atentamente junto a la doncella, identificó correctamente el objeto como una herramienta mágica, hecho que Adele confirmó. Adele le explica a una Freya sonrojada que si eso le permite usar magia, es un precio bajo a pagar. Añade con una sonrisa amable que también ayudará a eliminar una de sus propias banderas de muerte. Luego le pide que extienda la mano. Una nerviosa Freya acepta, pero se sorprende cuando él le pregunta en qué dedo prefiere el anillo. A pesar de su confusión, extiende su mano hacia él con vacilación, sus dedos temblando ligeramente. Él toma la mano que ella le ofrece y desliza suavemente un delicado anillo en su dedo mientras ella observa, con el rostro sonrojado. Él mira su mano, con un atisbo de confusión en su rostro mientras se pregunta por qué eligió ese dedo en particular, el anular de su mano izquierda. Freya, sin embargo, está rebosante de alegría. Explica que es la primera vez que un hombre le regala un anillo. Adele reflexiona que una santa probablemente no estaría familiarizada con los accesorios. Radiante, Freya levanta la mano y jura que atesorará el anillo para siempre. Su sincera declaración dibuja una cálida sonrisa en su rostro. Le dice que sus palabras lo hacen feliz y que lo dice de verdad. Un tiempo después, en un claro rocoso y yermo, comienza a explicar los efectos del anillo. Aclara que, aunque es solo un objeto de nivel principiante, debería permitirle a Freya usar magia de recuperación. Le pregunta si está escuchando, pero ella parece completamente distraída, saludando felizmente. La llama, diciéndole que ya puede usar su magia de recuperación. Freya mira a su alrededor, confundida, y pregunta a qué se refiere. Señala que no hay nadie herido allí. Él responde con calma que sí lo hay. Mientras Freya observa conmocionada desde atrás, Adele saca un cuchillo y declara con una sonrisa decidida, usaré esto. A pesar de las súplicas desesperadas de Freya para que se detenga, con la voz temblorosa mientras le ruega que no lo haga, Adele se mantiene firme. Xia y la doncella también intentan intervenir, diciéndole que se aleje de Freya, pero sus palabras no surten efecto. Él las ignora a todas. Con una mueca de determinación, se clava el cuchillo directamente en la palma de la mano. La sangre salpica de la herida mientras Freya observa en un silencio atónito, llevándose la mano a la boca con horror. Mostrando su mano ensangrentada, le indica con calma a Freya que intente usar magia de recuperación. Argumenta que, como ella es quien lo curará, no es un asunto grave. Freya, sin embargo, permanece sin palabras, incapaz de procesar lo que ha hecho. La visión desencadena un recuerdo doloroso. Freya se ve transportada de repente a una época en la que era rechazada por los aldeanos, sus dedos acusadores apuntándola mientras la llamaban inútil. El peso de su desprecio la inunda una vez más. Un suave toque en su hombro la saca de su oscuro recuerdo. Levanta la vista y ve a Adele a su lado, con una expresión suave y comprensiva. Él la mira con una sonrisa tranquilizadora, diciéndole que todo está bien. Insiste en que ella puede hacerlo y le pide que simplemente crea en sí misma. Freya le devuelve la mirada, con los ojos muy abiertos, todavía llenos de conmoción e incertidumbre. Sus palabras parecen llegarle. Un silencioso sonido de aceptación se escapa de sus labios mientras un sonrojo se extiende por su rostro y su determinación se afianza. Se gira para mirarlo de frente. Un pensamiento extraño se le ocurre, si Adele dice que puede hacerlo, entonces realmente siente que puede. Con una confianza recién descubierta, acepta proceder y le pide que le muestre la mano. Con las manos levantadas y un profundo sonrojo en el rostro, la expresión de Freya es una mezcla de intensa concentración y una determinación recién descubierta. Mientras comienza su encantamiento, piensa en el calor de su toque en el hombro. Un poderoso deseo de curar a esta persona tan amable surge en su interior, e invoca a los espíritus de la sanación para que respondan a su llamada y le otorguen su bendición. Ella desata su poder, una brillante columna de luz brota de sus manos. Con un grito desesperado para sanar, dirige la abrumadora energía hacia la herida de Adele, su rostro una máscara de intensa concentración. La luz que invocó se intensifica, envolviendo a Adele en un resplandor blanco y puro que inunda toda la zona. La magnitud de la magia la deja atónita, con las manos aún extendidas, incrédula ante el poder que acaba de blandir. Mientras la luz se desvanece, Adele se mira la mano con asombro, dándose cuenta de que la herida ha desaparecido por completo. Murmura que ha sido sanado. Detrás de él, Freya se desploma, completamente agotada. Lágrimas de alivio corren por su rostro, goteando sobre la tierra agrietada mientras piensa para sí misma lo contenta que está de haber depositado su fe en él. Sus pensamientos silenciosos dan paso a sollozos audibles de abrumador alivio. Con lágrimas corriendo por su rostro, se lleva las manos a la boca y le da las gracias una y otra vez, con la voz quebrada por la emoción. Él la mira, con una sonrisa amable y tranquilizadora en el rostro. Freya, todavía emocionada, expresa su felicidad por haber sido útil finalmente, pero él comienza a discrepar suavemente. Freya baja la mirada, con las manos entrelazadas sobre el estómago, profundamente conmovida.
murmura el nombre de Adele, emocionada de que él renunciara a un objeto precioso e incluso se hiriera a sí mismo solo para ayudarla. Su mente evoca una imagen deslumbrante e idealizada de Adele, quien le dedica una sonrisa encantadora y declara lo maravillosa que es. En su imaginación, Freya se sonroja, completamente cautivada. La realidad para Adele, sin embargo, es mucho menos glamurosa. Retrocede con una expresión de puro shock, el recuerdo de su reciente calvario aún fresco. Realmente pensó que estaba a punto de morir. Suelta un silencioso suspiro de alivio, tranquilizándose. Reflexiona sobre las medidas extremas que tomó, apuñalarse con un cuchillo por primera vez, lo que redujo su aptitud y resolvió el misterio de la magia de Freya. Al menos, piensa, no tendrá que soportar ese dolor de nuevo. Luego dirige su atención a Freya, afirmando que el peligro no ha desaparecido por completo. La posibilidad de que su magia de luz explote aún persiste, una bandera de destrucción que no ha sido evitada del todo. Ella lo mira, perpleja, y le pide una aclaración. Adele le explica que si usa el anillo para lanzar magia de recuperación repetidamente, su propio valor mágico aumentará gradualmente con el tiempo. Él sugiere que deberían dar por terminado el asunto y regresar al gran templo. Freya, sin embargo, se aferra a su palabra anterior, su voz apenas un susurro mientras repite, repetidamente. Una repentina y sorprendente comprensión la ilumina. Levanta la vista hacia Adele, un profundo sonrojo se extiende por sus mejillas, y le pregunta si quiere decir que seguirá hiriéndose a sí mismo para que ella practique hasta que su nivel aumente. La implicación de sus propias palabras la sume en el pánico. Tartamudea que, por su bien, no le importaría que él se hiriera repetidamente, y luego se retracta de inmediato, gritando que no dijo eso en absoluto. Adele queda atónito por su arrebato. Él levanta las manos a la defensiva, con una expresión de alarma en su rostro mientras intenta calmar a la nerviosa Freya, tartamudeando su nombre. Él se queda desconcertado cuando Freya se inclina hacia él, con el rostro sonrojado de determinación. Ella declara que ella, Freya Lescarte, se quedará con él tantas veces como sea necesario, jurando no desperdiciar su amabilidad hasta que su magia se agote por completo. Luego le presenta un cuchillo, con los ojos brillando con un fervor inquietante mientras le pide que lo tome. Sonrojada, incluso se ofrece a hacer el corte ella misma, dejando a Adele en el fondo, completamente horrorizado por su propuesta. Sin esperar respuesta, su voz resuena, animándolo a soportarlo mientras se prepara para actuar. Momentos después, el grupo se encuentra ante las puertas de la finca, donde un gran carruaje espera para partir. El asistente con la pajarita pone una mano tranquilizadora en el hombro de Adele, comentando que por fin es libre. Desde la ventana del carruaje, Freya le ofrece su sincera gratitud por su ayuda. Ella continúa, reflexionando en voz alta que ha estado tan preocupada que se había olvidado de pensar en el periodo en que perdió su magia. Supone que podría haber sido por la época en que conoció a cierto individuo. El asistente da más detalles, explicando que esta persona fue presentada por un alto oficial de la iglesia, pero nadie conoce los detalles, e incluso su propia memoria de los eventos es confusa. Adele procesa esto, encontrando la nueva información intrigante. Él les agradece la información con una sonrisa educada. Internamente, descarta la idea de que el gran templo esté directamente involucrado en su maldición, pero decide recordar el detalle por si acaso. Concluye que, dado que Freya puede usar la magia de nuevo, las cosas estarán tranquilas por un tiempo, ya que no tiene más motivos para reunirse con ella. Justo cuando resuelve esto internamente, Freya lo llama por su nombre desde el carruaje. Él se vuelve para mirarla, y ella aparta la vista, con un atisbo de melancolía en su rostro. Entonces ella levanta la vista, con el rostro completamente rojo, y tímidamente pregunta si estaría bien que fuera a visitarlo de nuevo. La pregunta queda en el aire, dejando a Adele sin palabras y a sus asistentes completamente conmocionados. Ella junta las manos, con el rostro iluminado mientras pregunta si de verdad lo dice en serio. Aún recuperándose de su petición, Adele balbucea una respuesta afirmativa, insistiendo en que por supuesto que puede. A su lado, Varán está visiblemente desconcertado por el inesperado giro de los acontecimientos, y la doncella observa con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Una vez extendida la invitación, el personal de la casa la despide. Mientras Freya saluda desde la puerta, Varán hace una reverencia formal, asegurándole que la esperarán en cualquier momento. La doncella observa la escena, asombrada de que Adele haya logrado intimar tanto con la santa. Desde su carruaje, ella se despide con un último y alegre saludo, prometiendo con una brillante sonrisa que volverá a visitarlo sin falta. Adele, sin embargo, permanece paralizado, con la mente luchando por asimilarlo todo. Procesa con incredulidad el hecho de que ella vendrá a verlo de nuevo, y que incluso le ha dado un anillo. Su mente conjura una imagen aterradora de la santa, con el rostro contraído en una sonrisa amenazante mientras blande un par de cuchillos. La idea de que regrese lo llena de un profundo pavor. El abrumador estrés resulta ser demasiado. La doncella corre a su lado, preguntándole si se encuentra bien, pero es demasiado tarde. Adele se desploma en el suelo, completamente agotado. La conmoción del encuentro fue tan grande que permanecería postrado en cama durante la semana siguiente. En la carretera del este, un pequeño grupo viaja por un sendero de tierra. Sia, que va detrás de Adele y otra compañera, deja escapar un suspiro de cansancio, preguntándose en voz alta si alguna vez llegarán a su destino. Ella levanta las manos con frustración, quejándose a Adele de que lleva un buen rato cansada y exigiéndole que haga algo al respecto. Su disputa llama la atención de Freya, quien llama hacia una mocosa impaciente. Adele intenta calmar las aguas, pidiéndole a Freya que sea más comprensiva, pero se replica que habría estado bien si él simplemente le hubiera dicho que solo faltaba un poco más. Él entonces señala hacia adelante con una sonrisa radiante, anunciando a todos que puede ver su destino.
Detrás de él, Xia y su otra compañera intercambian miradas de fastidio. En un claro más adelante se alza un pequeño conjunto de rústicos edificios de madera. Este es su objetivo, la base oculta del gremio de ladrones. La escena cambia a varios días antes. Adele, sosteniendo una taza, recuerda sus pensamientos sobre el plan de dirigirse al este. En esa reunión anterior, le preguntaron si tenía la intención de ir hasta el territorio fronterizo de Langil. Aclaró que no, explicando que el dominio de los Reidlich es demasiado estrecho y débil para defenderse adecuadamente. Por lo tanto, si se está gestando un conflicto en las tierras circundantes, es mejor atacar primero. Ante esto, los ojos de Freya se iluminaron con una alegría amenazadora. Reflexionó sobre la posibilidad de otro evento irregular, como la aparición repentina de la Santa Explosiva. La idea hace que Adele se estremezca, mientras murmura el nombre de ella con incredulidad. Levantó una mano, con expresión seria. Declaró que, aunque solo fuera una precaución contra un evento del juego, necesitaban aumentar su fuerza militar. Deben estar preparados para reaccionar con flexibilidad ante cualquier situación. Esta misión, afirmó, era el primer paso. De vuelta en la sala de planificación, Freya cuestionó la conexión entre este objetivo y dirigirse al este. La doncella explicó que contratar un ejército regular cuesta mucho dinero. Adele añadió que destacar demasiado solo provocaría a los nobles de los alrededores, haciendo necesaria una aproximación encubierta. Explica su plan, señalando un mapa de la zona. Su objetivo, revela, es un gremio de ladrones que se esconde en el límite del distrito este. El objetivo es reclutarlos como mercenarios. Esta información, por supuesto, era algo que había aprendido del juego. Reflexiona que en la historia original, se suponía que un cierto villano formaba parte de esta misma casa, un hecho que ahora ha cambiado. Mersa, sentada a su lado, cuestiona sus verdaderas intenciones. Le pregunta si esto es realmente sobre el gremio de ladrones, intuyendo que sus acciones no son simplemente para reforzar su ejército, sino también una contramedida contra una posible bandera de ruina. Dirige su atención a Caín, explicando que otros nobles también están contratando gente, por lo que un cierto aumento militar no levantará sospechas. Poniendo una mano en el hombro de Caín, Adele le dice que pida su ayuda cuando llegue el momento, dejando al joven mirándolo, desconcertado. Desde el otro lado de la habitación, se oye la voz de Xia, preguntando si ella y Adele son los que irán a la misión. Él confirma que sí, afirmando que no hay más remedio. Luego le pide a Mersa que se quede esta vez. Ella está visiblemente sorprendida, protestando que le preocupa que vayan solo con niños. Aunque entiende el deseo de ser discretos, su preocupación es palpable. Adele intenta tranquilizarla, señalando que la magia de Xia será una ventaja y llamándola afectuosamente, madre. Caín, sin embargo, se siente lleno de un nuevo propósito. Apretando los puños con una sonrisa decidida, declara que cuenta con el entrenamiento de espada que recibió de Baran. Le dice a Adele que confíe en él, ansioso por demostrar su valía. Su repentino entusiasmo deja a Adele momentáneamente sin palabras, solo capaz de ofrecer un silencioso, gracias. Mersa observa con resignación mientras Caín acepta firmemente el plan. Más tarde, Adele se dirige directamente a Mersa. Ella se vuelve hacia él con una sonrisa brillante y gentil, prometiendo poner toda su habilidad en prepararle un almuerzo para el viaje. Su ofrecimiento es escuchado de inmediato. Xia aparece en la habitación, preguntando emocionada si es un picnic y pidiendo pasteles de carne. Adele, sorprendido, se da cuenta de que su conversación ha sido descubierta. Inspeccionando el desolado paisaje, Caín pregunta si esta es la guarida de los bandidos. Adele Reidlich, con aspecto preocupado, se da cuenta de que el escenario es mucho más lúgubre de lo que recordaba del juego. Su llegada no pasa desapercibida. Desde las rocas, un hombre exclama que sus perseguidores los han encontrado. Él y su compañero salen a la luz, revelando ser los bandidos. El más joven se queja de que los hayan seguido, mientras que el líder, que lleva un pañuelo, pregunta por qué hay simples niños aquí, identificándolos como aquellos que Adele había mencionado. Adele nota para sus adentros que solo son dos y que falta el personaje clave del juego. El líder de los bandidos detiene a su subordinado, diciéndole que se fije bien en su ropa. Les advierte que este es un lugar donde deambulan monstruos y les dice que se vayan rápido. Su compañero comenta sobre sus finas vestimentas. Adele confirma sus sospechas, afirmando que, en efecto, son hijos de nobles, acompañados por sus sirvientes. Una codiciosa idea surge en el bandido más joven. Sugiere que si capturan a estos niños ricos, pueden exigir un rescate a sus padres. Mientras los bandidos desenvainan sus espadas y le dicen al grupo que coopere, Caín da un paso al frente, su expresión se endurece mientras desenvaina su propia espada. Con gritos de resentimiento hacia la nobleza, los dos bandidos cargan. Adele, recordando su entrenamiento, da una orden con calma: Caín, neutralízalos, pero no los mates. En un instante, Caín se lanza hacia adelante para hacer frente a su ataque. Se mueve con una velocidad cegadora. Los bandidos solo pueden reaccionar con sorpresa mientras Caín golpea el costado del líder con el plano de su espada, haciéndolo tambalearse con un gruñido de dolor. Al observar la demostración, Adele se queda atónito. Sabía por su práctica diaria de espada que Caín era fuerte, pero le asombra verle capaz de doblegar a los humanos con tal grado de destrucción. El líder de los bandidos aprieta los dientes con frustración mientras para otro rápido golpe de Caín, sus espadas chocando con un agudo sonido de acero. Con la pelea concluida, Caín mira hacia atrás, con un sutil orgullo en su expresión. Adele se queda sin palabras, preguntándose cómo su sirviente se había vuelto tan abrumadoramente fuerte. Los bandidos derrotados solo pueden maravillarse de su poder, admitiendo que ni siquiera pudieron asestar un golpe. La rápida derrota a manos del espadachín dejó al líder de los bandidos furioso.
Se volvió hacia sus propios hombres, gritando y exigiendo saber qué estaban haciendo mientras él estaba ocupado con lo que había supuesto que era solo un disturbio menor. Sus gritos llegaron hasta los demás. El líder de los bandidos miró hacia ellos, burlándose de cómo sus hombres habían sido vencidos por una niña así. La joven que acompañaba a Adeleisia señaló que parecía haber más bandidos de lo esperado. Pero la expresión de Sia se endureció, apretando los dientes con rabia por ser llamada niña. El líder de los bandidos continuó con sus burlas, llamándolos vergonzosos por haber sido superados por una simple muchacha. Su ira finalmente estalló. Se desató un torrente de energía mágica, y el suelo hizo erupción a su alrededor en una violenta explosión. Atrapado en la explosión, el líder de los bandidos gritó desafiante que ella no era una simple niña. Cuando el polvo se asentó, Sia se encontraba en medio de la destrucción, preguntando con calma, ¿qué te pareció?